escucha, me escuchan. Aquí dice, no lean el nombre, por favor, solamente vean el título. Dice, tu posición determina tu legítima posesión. ¿No? Esta es una verdad. Tu posición determina tu legítima posesión. Primeramente, buenas tardes, hermanos. Lindo verles a todos. Bienvenidos aquí a la reunión todos los domingos como familia. Gracias Pilar. Y también quiero dar la bienvenida a todos los que se conectan y pues van a estar escuchando y viendo quizás más tarde, mañana, no sé, pero bienvenidos a todos. Quiero decirles que pues como cada domingo, pues Dios tiene siempre algo para cada uno de nosotros y espero que cada uno de nosotros salga de este lugar con algo que Dios tiene para ti, ¿ya? Y por eso es bueno que nosotros estemos atentos, estemos abriendo nuestro corazón, a ver qué es lo que Dios tiene para mí, ¿ya? Y te animo que pues tu expectativa la pongas en Jesucristo y no aquí en este hombre acá al frente, ni en nadie, sino solamente en Jesucristo. Amén. Y esta palabra es la palabra de nuestro Dios, tiene toda autoridad sobre cada uno de nosotros, porque es una palabra viva y eficaz para transformar, para animarnos, para cambiarnos. Amén. Así que tu expectativa, por favor, en Jesucristo. Si tú has venido con esa expectativa, querida hermanita, no vas a salir de aquí mal ni decepcionada. Cristo no decepciona a nadie. Amén. Estuvimos cantando cuando levanto mis manos, ¿no? Y Carlitos decía, pues, bueno, cuando levantas las manos realmente hay algo que pasa. Y creo que cuando nosotros tenemos un entendimiento, cuando entendemos a quién levantamos las manos, ¿ya? A quién se merece la alabanza y la adoración. Y cuando nace de nuestro corazón esto, porque entendemos que aquel que levantamos las manos, esa señal de levantar las manos, ¿alguna vez has visto estas películas o estas comedias cuando te apuntan con una pistola y te dicen, levanta las manos, ¿no? Como que es en señal de rendición, me rindo, ¿no? Me rindo. Toma todo lo que quieres. Cuando levantamos las manos al Señor, es con ese entendimiento. Tú eres el Señor. Y porque tú eres el Señor, yo me rindo. Aquí estoy. Toma todo lo que tengo, lo que soy, aquí estoy. Y es ahí, en esa presencia, como decía Carlos, es ahí cuando nace en ese entendimiento de levantar nuestras manos, que Dios puede hacer muchísimas cosas. Amén. Amén. Y tu posición determina tu legítima posesión. ¿De qué se trata? Cuando hablo de decisión, ¿sabes? Cuando hablo de tomar una posición, es tan importante tomar una posición en nuestras vidas, queridos. Una posición que realmente diga quién tú eres, ¿sí? Hoy estamos viviendo, y muchos de los hombres que están muy interesados en el fútbol, tú sabes bien que cuando hay un equipo de 12, pues los 12 no están jugando atrás, o están los 12 adelante, o los 11 adelante, ¿no? Cada uno tiene una posición
pero una posición estratégica donde tienen que jugar. ¿Sí? Y cuando tú entiendes cuál es tu posición, pues hay frutos. El equipo avanza, el equipo gana, hay metas. Cuando tú tienes una posición legítima que determina tu legítima posición, cuando nosotros estamos posicionados como un equipo donde Dios nos ha puesto, ¿quién soy en Jesucristo? Pues vamos a alcanzar las posesiones que Dios nos ha dado, las promesas que Dios nos ha dado. Muchas veces nosotros intentamos tomar posesión de aquellas cosas que Dios tiene para nosotros en nuestro esfuerzo, en nuestra forma, en nuestra manera. O a veces nosotros somos de las personas que nos ponemos una semana una camiseta, la otra camiseta, ¿no? Esta semana soy cristiano y la próxima porque me está, no sé, el viento y el clima no me favorece, me siento mal, ya no soy cristiano. Y como que vamos, ¿no? Como un sub y baja muchas veces en nuestra vida, ¿sí? Algunas veces, los fines de semana somos cristianos, muchos, los domingos sobre todo, ¿no? Viene el lunes y ya empezamos a cambiar, bueno, pues, y a vivir con otra camiseta. Pero no debería ser así, porque así, queridos, así, de esa forma, nunca vamos a tomar posesión de lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Tenemos que tener una decisión. Posición para mí es tomar una decisión en quién yo creo, en quién yo habito, cuál es la forma en que yo vivo, ¿sí? Decisión es una decisión de creer y vivir en la presencia de Dios. Amén. Porque si no, pues estamos, hoy creo en Dios, mañana creo no sé en quién, mañana creo en la persona que me dice eso, no sé, pasa y estamos fluctuando. Voy a contarles alguna historia. Es un apologista muy conocido, Glad, estábamos comentando la última vez, me gusta mucho él, decía algo así interesante. Un hombre, escuchen, un hombre que tenía 2 ídolos en casa. Uno era grande y con una expresión seria, seria, con sus manos, pero serio, bastante grande. Y el otro ídolo que tenía era más pequeño, con una expresión bastante alegre, ¿sí? Todos los días, ¿ya?, de mañana y noche, el hombre cumplía todos los rituales de adoración a estas imágenes. Él colocaba ofrendas de fruta delante de estas imágenes. Tenía un hijo y el hijo observaba todo esto y miraba con curiosidad. Pero al final, el hijo, cuando era un poquito más grande, se animó a decirle: ¿por qué, papá, hablas a estas piedras? Solamente son objetos sin vida, no pueden hablar, no se mueven, no hacen nada. Y te pasas todo el tiempo haciendo esto. El padre se enojó, estaba muy enojado y se prendió a su hijo. ¿Con qué derecho tú me hablas de esa manera? No son piedras, son nuestros dioses. Los adoramos y ellos nos protegen, dijo su papá. Pero un día, en la ausencia del padre, el hijo tomó un palo largo e hizo añicos el ídolo más pequeñito. Destrozó
este ídolo pequeño. Luego este hijo colocó el palo en las manos del ídolo más grande. Al llegar la tarde, algunos ya están imaginando. Al llegar la tarde, su padre entró en la casa y viendo a su ídolo más pequeño, añicos, destrozado, gritó: ¿quién hizo esto? ¿Qué pasó aquí? Y el hijo entró corriendo al cuarto, ¿no? Haciendo como un teatro. Y con desconcierto, como fingiendo, dijo: oh, papá, mira, debe ser el ídolo grande. Mira, tiene el palo grande en sus manos. Y el padre, no, estaba como, ¿no? ¿Qué tiene mi hijo? Esta idea enfureció al padre y le dijo: ¿qué te pasa? ¿Estás tú que estás loco? Por supuesto que no era él, le dijo. Y el hijo le respondió: ¿pero por qué no, papá? ¿Por qué no puedo ser él? Y el padre respondió: porque están hechas de piedra, hijo, por eso no se pueden mover, no tienen vida. Y el hijo, hablando: ¿en serio, papá? Por eso, padre, eso es lo que hace tiempo intento decirte. Creo que cuando nosotros tomamos a tomar una posición, realmente es porque entendemos quién es este Dios. Este Dios no es una piedra, no es una imagen. Ese es un Dios vivo, ese es un Dios personal, un Dios que te habla, un Dios que camina contigo, un Dios que está ahí al detalle con todas tus cositas tuyas. ¿Sí? Alguien que quiere hablar de fútbol, sí, contigo quizás. Quiere hablar de música, sí, quiere hablar de música. Quiere hablar de tu trabajo, quiere hablar de tu trabajo. Es más, por eso nos dice que Dios conoce aún los números, la cantidad de cabellos que tú tienes en tu cabecita. Solamente para decirte que Él está muy interesado en todos los detalles de tu vida. Y nosotros, queridos, tenemos que tomar una posición clara en nuestras vidas, que le servimos a Él o no le servimos. ¿Estamos con Él o no estamos con Él? O estamos no solamente fines de semana, sino estamos cada día de la semana, 7 días de la semana, 4 semanas al mes, 12 meses al año, sin fluctuar. Tenemos que tomar una posición en quién estamos creyendo. Amén. Y esto es algo personal. Tu tía, tu mamá, nadie puede tomar esta decisión por ti, aunque nosotros quisiéramos tomar por algunas personas, ¿cierto? Yo amo a algunas personas que me gustaría realmente que estén con el Señor, que sean salvos. Añoro, oro, le pido a Dios. Pero lamentablemente la decisión es personal. Decisión es tomar una posición, queridos, para estar del lado de Jesucristo. Yo dije así: posición es una postura, es una actitud o modo como alguien está puesto en sus creencias, en sus convicciones acerca de la vida, acerca de Dios, acerca de la familia, acerca de todas las cosas. Tomar una posición, ¿sí?
Y posesión es un acto de poseer algo para sí o para otros. ¿Ya? Y vamos a hablar un poquito de esto hoy. Josué 24, 14, 15. Dice algo así. Voy a leer un poco de los versículos 14, 15. Dice: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Quizás nuestros padres sirvieron a otros dioses, quizás ni siquiera creyeron en nada, pero Dios nos dice: ahora pues, ahora es tiempo, ¿cierto?, de temer a Jehová y servirle. Ahora es tiempo de tomar una decisión, de tomar una posición en quien yo creo. Y después dice: y si no os parece bien servir al Señor, escojan hoy a quien han de servir. Dios nos da el libre albedrío. Esa libre decisión que tú tienes hoy en día, ahora mismo. ¿Quieres seguir como estás? ¿Quieres servir a otros dioses? ¿Quieres confiar totalmente en tu Dios, en Jesucristo? Pero esta es la elección que tenemos que tomar una posición clara. Amén. Deuteronomio 30:15. Vamos a Deuteronomio 30:15. Dice así, queridos: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y dice que Él ha puesto delante de nosotros el bien y la vida, la muerte y el mal. Tenemos la opción de escoger. Dios nos ha puesto delante de nosotros dos opciones, ¿verdad? Seguirle a Él, que es la vida, el bien, tomar una posición ahí, o tomar la otra, que es no servir a Dios, pero hay que tomar una posición. ¿Sí? Y cuando vemos la vida de Jesús, queridos, nos damos cuenta que Jesús tenía una posición muy clara. ¿Sí? Jesucristo, en los 3 años que estuvo con sus discípulos, ellos pudieron ver que Jesús estaba muy claro cuál era su posición. Jesús geográficamente está en la tierra, haciendo el ministerio que tenía que cumplir. Pero la posición de Jesucristo, su hábitat natural, era la comunión con su Padre. Por eso es que decía: yo y el Padre somos uno. ¿Sí? Por eso es que nosotros decimos, pues nosotros ya no somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Sí? Nuestro hábitat, ¿ya? Nuestra posición es habitar, estar en la presencia de Dios. Esta es nuestra vida. ¿Sí? Como nosotros vivimos es la presencia de Dios.
Pero de esta forma, es de esta única forma que luego nosotros vamos a poder poseer lo que ya ha sido determinado desde los principios de la fundación del mundo, la salvación en Cristo Jesús. Amén. Tomar una posición, queridos, es muy importante entonces. Considera esto, por favor. Por eso es que la Biblia dice que las medias tintas, o sea, dice en la Biblia, el tibio es reprochable para Dios. ¿Sí? Es así. Por tanto, si no eres ni frío ni caliente, ¿no? Tibio, te vomitaré. Queridos, no hay medias tintas, no hay dos camisetas, hay una sola, y es vivir en la presencia de Dios. Esa es nuestra posición. Santiago 1:8, por eso dice, Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo, el de doble ánimo, el que cambia constantemente. Hoy estoy contigo, mañana no. Hoy estoy con Jesús, mañana no. El hombre de doble ánimo o aquella persona que duda constantemente y no confía en el Señor. ¿Qué dice? Es inconstante en sus caminos. Es inconstante en sus caminos. ¿Ya imaginas tú tener un amigo o tener a alguien que sea inconstante, que tenga doble ánimo, que hoy te diga, oye amigo, y que mañana te dé la espalda y esté hablando mal de ti? Falta de carácter, ¿verdad? Dice muchas cosas. Entonces, así como Jesús, el medio natural de vida para nosotros los cristianos, para ti y para mí, queridos, es la presencia de Dios. Por ejemplo, los peces, ¿cuál es el medio natural de los peces? ¿Volar? No. ¿Cuál es? ¿Dónde? El agua. Necesitan del agua para nadar. Ese es el medio donde ellos habitan. ¿Sí? ¿Cuál es el medio de habitar de las aves? El aire, el volar, ¿cierto? Ese es un medio. ¿Cuál es el medio natural o el medio, la posición natural de un creyente? Es vivir en la presencia de Dios. Así como el pez no puede vivir fuera del agua, así como las aves no pueden vivir sin aire, sin volar, los cristianos no podemos vivir sin la presencia de Dios. Quiere decir que no hemos tomado todavía una posición en quién realmente es mi Señor, en quién creo realmente, en quién estoy fundamentando mi vida. Nuestra posición está en la presencia de Dios, es estar, como la última vez estábamos hablando, estar en la montaña correcta de Dios. Amén. Amén. Es verdad, hay momentos en que uno no entiende los propósitos y planes de Dios, ¿cierto? Es verdad, queridos, nos pasa, me pasa. Y les pasa a cada uno de nosotros. Voy a contarles la crítica de un hombre contra Dios. Un hombre quizás fluctuante, medio cristiano. Un día sí, otro día no. Él decía, él consideraba que Dios había fracasado en algunas cosas en el diseño de su creación. Escuche, habló así de esta manera. Dios, ¿por qué creaste un árbol tan grande? Él está en un árbol, sentado y viendo ahí el árbol grande.
Y dice, ¿por qué creaste este árbol tan grande y fuerte como este, pero con un fruto de nueces tan pequeñas y ligeras? No entiendo. Un árbol tan grande, tan fuerte, con frutos tan pequeñitos. No entiendo. Y por el otro lado, creaste plantas pequeñitas y tiernas para sostener sandías enormes. No entiendo, Dios. Entonces, mientras el hombre está riendo de esta desproporción de la creación de Dios, está ahí, está riendo, pero Dios, ¿qué te pasó? ¿Sabes qué pasó? Una nuez cayó a su cabeza. Una nuez de este árbol de nuez, cayó una nuez en la cabeza, donde estaba sentado él. Por un momento quedó pensativo y aturdido, y dijo, y exclamó, wow, gracias Dios que no fue una sandía. ¿No? Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios hace las cosas perfectas, queridos. Y aunque por un momento no pueda entender, por un momento quizás no puedo comprender por qué me pasa, por qué estoy sintiendo, por qué está en la situación así, u otras cosas que en las que vivimos siendo cristianos. Alguien me decía estos días recién, ¿por qué los cristianos que queremos hacer el bien y estamos haciendo, a veces nos pasan cosas difíciles? Aunque no entendamos, tenemos un Dios perfecto, con un plan perfecto. Amén. Solamente tenemos que hacer lo que dijimos, tomar una posición y decir, aquí estoy rendido a tus pies, en tu presencia. Aunque no entiendo, tú eres el Señor. Tú eres más allá. Mis pensamientos son tan cortitos, pero tus pensamientos son tan grandes. Tenemos que admitir que muchas veces luchamos con ocasiones para comprender cuál es el plan de Dios para mi vida con toda esta situación, sobre todo en momentos de sufrimientos, de dolor, de confusión, cuando nos abandonan las personas que amamos más, cuando muere un ser querido. Sí, luchamos, pero tenemos que tomar una posición y solo confiar en Dios. Él está haciendo algo. ¿Se acuerdan de Job? Todos hemos leído Job. Él estaba cansado de sufrir, ¿cierto? Todos conocemos la historia de Job. Había perdido todo, su esposa le había abandonado, sus hijos habían muerto, sus criados estaban todos igual muertos, había perdido todo lo que tiene y es más, estaba padeciendo de una enfermedad. ¿Qué más, no? Y en todo ese sufrimiento procuró encontrar una respuesta al dilema, a todo ese dilema que estaba pasando Job. Y en todo este libro, el Señor le empieza a explicar que existían 1001 cosas que él no podía entender. No podía, porque todavía es pequeño. No podía entender. Y ante la presencia de Dios, ante todo esto que Dios empezó a mostrarle quién realmente era él, ante esa presencia, Job quedó perplejo. Y lo único que podía decir es confesar
y decirle, ¿qué puedo responderte, mi Dios? Soy tan indigno. Reconozco que tú has hablado cosas que no alcanzo a comprender, cosas maravillosas que me son todavía desconocidas para mí. Y fue allí cuando Job nuevamente se reposicionó, volvió a tomar posición en el lugar correcto a través de la revelación de Dios en su vida nuevamente. Y es allí donde Job empezó a tener una nueva perspectiva de todas las cosas, de quién era Dios, quién era Él en la presencia de Dios. Y es allí donde nosotros, querido, cuando tomemos esa posición en Dios, en el habitar en su presencia, donde vamos a poder ver, tener otra perspectiva con los lentes de Dios, quiénes nosotros somos en Cristo, quién es este Dios maravilloso que muchas veces ni siquiera podemos entender tanta maravilla de Él, ¿verdad? Cuando nosotros tomemos esa posición, vamos a poder tomar posesión de lo que nos corresponde por derecho, lo que nos corresponde. Cuando tomamos posición, determinará tu legítima posesión, porque a ti te pertenece algo que tú tienes, algo que Dios te ha dado por derecho. Amén. Pero tenemos que tomar posición. En Juan 9 nos habla de un ciego. Pueden leer en casa esta historia del ciego. Las personas en esta historia deseaban conocer por qué este hombre había nacido ciego, por qué este hombre estaba ciego. Y Jesús les respondió algo así, que la ceguera no se debía al pecado del hombre, pero tampoco se debía a la de sus padres, ¿cierto? Él decía, en realidad el propósito de su condición era para dar la gloria a Dios, ¿sí? Es cierto. La consecuencia física, hay consecuencias cuando uno es ciego, impide ver las cosas físicas, la realidad física, palpable. Y sin duda es trágico, hermanos, vivir así, ¿sí? Pero lo más devastador y lo más trágico, queridos, es la ceguera espiritual. Esta es la peor. La ceguera espiritual que no nos deja ver. Esa ceguera espiritual que no nos permite tomar una verdadera decisión para tomar una posesión en Jesucristo. Esto es lo más trágico. Eso es lo más trágico. Cuando tú tienes esa ceguera espiritual, querido, no tienes esa visión de ver la verdad, la realidad que es Jesucristo, mi hermano, es lo más trágico. Es lo más trágico. Queridos, nosotros estamos bien posesionados, tenemos una posición en Cristo. Y si estamos en Cristo, la primera posesión que nosotros tenemos, que ya no somos pecadores, sino que somos justos delante de Dios. Amén. Amén. Somos justos. No hay más vergüenza.
No tienes por qué estar avergonzado. No hay más culpa. No hay más acusaciones. Porque cuando estamos posicionados en Cristo, Dios nos permite poseer la justicia de Dios. Somos justos. Amén. Dios quita nuestra vergüenza. Dios quita esta culpa y somos perdonados, somos justos. Qué lindo. Qué linda verdad. Tú y yo teníamos una deuda con el pecado, queridos. Teníamos una deuda. La única manera de pagar esa deuda era a través de la muerte. Todos sabemos esto. Tú y yo deberíamos morir espiritualmente, ¿sí? Para siempre, eternamente. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pues es así. Estamos posesionados en Cristo, pues queridos, sí tenía que morir, sí era un pecador, pero ahora soy justo. Pero ahora tengo vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Nuestra posición en Cristo hace que tomemos posesión de esta vida eterna, de la salvación en Cristo, el regalo más precioso que tenemos. Siempre cantamos nosotros, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, ¿verdad? Nos trajo, ¿para qué? Para poseer la tierra que Él nos dio, ¿sí? Dios no te hizo pasar por todo eso. Dios no te va a avergonzar, querido cristiano, cristiana. No. Si estás bien posicionado en Él, Él va a cumplir y va a dar sus promesas para que tú las tomes. Hebreos 3:18-19 nos dice, y a quienes juró que no entrarían en su repósito, aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. En otras palabras, Hebreos nos está hablando del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto y estuvieron en el desierto, ¿se acuerdan? Dios les había prometido que ellos iban a poseer la tierra prometida. ¿Quién les dio? ¿El hombre o Dios? Dios les dijo, yo tengo una promesa, es la tierra prometida, yo les doy, es la promesa, es tu tierra. Cuando salieron el pueblo de Egipto y estuvieron en el desierto, miren lo que dice. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, aquellos que desobedecieron. Y dice, y vemos que no pudieron entrar, o sea, no pudieron tomar lo que era para ellos. ¿Por qué? A causa de su incredulidad, a causa de que ellos no habían tomado una posición en que ellos estaban creyendo, quién era Dios para ellos. No habían tomado una posición de creer a Dios en todo lo que Él estaba haciendo y en todo lo que les había dicho que Él iba a hacer con ellos. Qué pena, queridos. No poseyeron lo que Dios tenía porque no habían tomado una posición. ¿Te imaginas perder las promesas de Dios para tu vida, lo que Dios tiene para tu vida, solo
Porque tú estás, quizás algunas veces jugamos el ser y no ser cristiano. Tomamos la camiseta de Cristo fines de semana y las otras no, sin tomar una posición. Y nos perdemos. Y después nos quejamos, ¿verdad? Ah, pero Dios, ¿no? Los domingos yo voy a la iglesia, pero mira cómo es esto, y nos quejamos de paso. Cuando nosotros no tomamos una posición, queridos, es muy fácil abrir brecha para el pecado. Es muy fácil alejarse de Dios. Y pecado, queridos, es errar el blanco. ¿Sabían que pecado literalmente significa eso? Errar el blanco. ¿Sí? Tú sabes los que hacen este deporte de flechas y tienen ¿no? Hay una meta donde el blanco lanzan y tienen que llegar, ¿cierto?, al blanco. Y aquí el pecado significa errar el blanco. Sí, eso es lo que es pecado, queridos. Pecado es no haber tomado una posición en Cristo. Es errar. Quizás confiar en cualquier otra cosa, seguimos errando y no estamos dando al blanco. Una y otra vez no vamos a poder dar al blanco si no tomamos una posición y creemos en Jesucristo, totalmente rendidos delante de Él. En otras palabras también, posicionamiento en Cristo también es dar al blanco. Cuando tomas una posición dices, bueno, pues Dios, creo, aunque no entiendo muchas cosas, confío y creo. Estamos dando en el blanco. Dios toma, Él se compromete contigo y empieza a hacer su obra en tu vida. Cuando hablamos del pueblo de Israel, cuando no pudieron entrar, una generación que no pudo entrar a la tierra prometida, hubieron unas etapas. Y creo que nosotros como cristianos vivimos algunas etapas. ¿Cuáles son esas etapas? Egipto. Egipto significa antes de que nosotros hayamos sido cristianos, vivíamos en el mundo separados de Dios, estábamos en pecado, fuera del blanco, ¿cierto? Esclavos, nada, opresión, desánimo, tristeza, no hay paz. Dios encontramos y dijimos, bueno, Dios, en mi encuentro tengo una revelación de Dios y empiezo a tomar una posición y estamos en el desierto. Desierto muchas veces en lo físico puede aparecer, una tragedia, ¿verdad? Pero aquí, en el desierto, es cuando Dios está palpablemente revelándose al pueblo de Dios. Y son esos momentos cuando nosotros decidimos seguir a Cristo y de repente no entendemos por qué hay algunas situaciones y circunstancias en la vida, aún siendo cristianos, y parece que estamos en un desierto, un tiempo de prueba. Y eso tiene un propósito. Dios empieza a revelarse para que nosotros empecemos a depender, a tomar una posición en Dios en el medio del desierto. Es ahí, y muchos de ustedes pueden afirmar esto, que en momentos difíciles es donde tú has podido palpar la presencia de Dios, ¿sí? Es en momentos difíciles, no cuando tienes todo, no cuando los bolsillos están llenos, no cuando las cosas aparentemente están marchando todo bien. Muchas veces cuando salimos del confort y Dios nos pone en una cuerda floja, donde a veces encontramos un vacío aquí y el otro para acá. Y lo único que tenemos es confiar.
es depender de Dios. Y es ahí que el desierto se convierte en un oasis, y ese oasis se llama Jesucristo, es vivir en la presencia de Dios. Y es ahí, en ese desierto, en la medio de la necesidad, de las circunstancias, de los problemas, donde puedo decir, palpado a Dios, he podido palpar a Dios. No porque mi amigo, mi hermana o mi mamá me la contó, porque yo la he vivido, la he podido vivir. ¿Sí? Y después, el otro tiempo que es Canaán, la tierra prometida de las promesas, la posesión, la abundancia, la gracia de Dios y todas estas cosas que Dios nos promete. ¿Sí? Creo que la mayoría de nosotros quizás estamos en la segunda etapa. En esta etapa donde estamos cada vez posesionándonos más en Cristo. Para tomar una perspectiva correcta de quién soy en Cristo y quién es Cristo para mí. Cuando Moisés mandó 2 espías para reconocer la tierra prometida, la gente ¿qué gente habitaba en ella? ¿Cómo era la tierra? ¿Cómo son sus ciudades? ¿Son fortificadas? ¿Son grandes? ¿Cómo son? Mandó espías. Y cuando estos espías, eran 12 que regresaron después, volvieron de reconocer la tierra. Todo el mundo, nosotros sabemos esta historia. ¿Cuál era el informe de estos 12? Habían 10 que decían, o muchos de los 12 quizás confirmaban, sí, es una leche que fluye leche y miel. Más, habían 10 de ellos que decían, pero, escuchen, pero el pueblo que habita, el pueblo es grande y fuerte, son ciudades grandes y fortificadas. Son hombres grandes de estatura, son gigantes los que viven allá. Es más, son los hijos de Anak, decían ellos, los gigantes. Y nosotros, a su parecer, éramos como langostas, éramos pequeñitos comparados con ellos. Estaban viendo la perspectiva de ellos. ¿Cómo fue la perspectiva de ellos cuando fueron a reconocer la tierra? ¿Cómo era la posición de estos 10 hombres que estaban dando ahora un reporte? ¿Cómo era? ¿Cuál era la posición? Era la posición de estos 10 hombres creyendo en Dios, lo que les había dicho y lo que Dios les había dado prometido, o eran 10 hombres que estaban desanimados, 10 hombres que no habían tomado su posición en Dios, en creerle a Dios. La posición determina qué tipo de influencia, querido, tenemos. Tú quieres ser una persona de influencia. Tú quieres bendecir a tu familia, quieres bendecir a tus amigos, queremos bendecir a la iglesia. Esos 10 hombres que no habían puesto, no habían determinado, no habían elegido dónde ponerse su posición en Dios, cuál era la influencia. En Números 14:1 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. En Números 14:2 dice: y se quejaron, murmuraron contra Moisés y Aarón y dijeron: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, y ese desierto, ojalá hubiéramos muerto en ese desierto. Y fue así, queridos, fue así que toda esa generación murieron
en el desierto. Tremendo. Mira, esos 10 hombres que no habían tomado una posición en creer a Dios lo que les había dicho, en las promesas de Dios, en quién era Dios para ellos, por no haber tomado esa posición, ¿qué pasó? Vinieron con una expectativa, con una perspectiva negativa. Teniendo a Dios Todopoderoso, dijeron, no, ellos son grandes, son poderosos, tienen fortificaciones, no los podemos, somos como gusanos, somos langostas frente a ellos. ¿Y qué pasó? La influencia de esos 10 fue todo el pueblo que empezaron a llorar, gritando y dando voces, y murmuraron. Y es ahí donde abrimos puertas a muchas cosas que no son para bendecir a otros. Cuando no estamos posicionados, viene la murmuración, viene la crítica. Y es así que ellos empezaron a murmurar, todo el pueblo empezó a murmurar y a criticar a sus líderes, Moisés y Aarón. Queridos, como les dije, sí, hay cosas que Dios nos ha dado para poseer y hay que luchar. Él va frente a nosotros, Él está con nosotros, tenemos que creer. Pero miremos cuáles eran esos gigantes, ¿sí?, que ellos tenían. En Números 13:22 dice, allí estaba Ahimán, Sesaí y Talmai, hijos de Anag. Esos hijos, estos hombres eran gigantes, ¿ya? Y los nombres de estos 3 tienen un significado. Escuchen el significado de estos 3. El primero, Ahimán, que significa el bloqueador o el que impide. Sí, hay gigantes con los que vamos a enfrentar, pero estamos posicionados, sabemos quién es nuestro Dios. Hay gigantes ahí. Para poseer tenemos que derribar nuestros gigantes. Y uno de esos gigantes se llama el que bloquea el plan de Dios. Vamos a tener quizás persecución, quizás desánimo, porque algunos van a decir, no puedes hacerlo, olvídate, ¿quién es Dios? Y uno de esos gigantes va a querer bloquear los planes de Dios para tu vida. El segundo, Sesaí, el otro gigante. Y significa el que lava lo blanco, que vive de apariencia de lo que no es. Tenemos la tendencia de vivir vidas religiosas, de aparentar, ¿cierto? De aparentar delante de los demás. Oh, sí, hermano, mira cómo leo, yo me conozco, yo sé, aparentar. De salir bien con los demás, de ser religiosos nada más. Pero es apariencia. Y ese es otro gigante con el que nosotros tenemos que tener cuidado. Amén. El otro gigante, Talmai, que significa el acumulador o el que va aumentando. Nosotros, pues, somos personas que a veces, vivimos en un sistema, no un sistema capitalista, voy a decir, en donde vivimos ahora. Donde nos gusta
acumular, ¿cierto? Donde estamos estresados en lo último, en el último generación, Samsung, teléfono, no sé qué más, ¿cierto? Y estamos en ese estrés de acumular cosas y de estar distraídos del propósito que Dios tiene para nosotros, queridos. Y ese es otro gigante con el que nosotros tenemos que tener cuidado. Son sutiles, pero son gigantes. ¿Sí? Tengamos cuidado. En Deuteronomio 7:1-2 dice, escuchen lo que dice. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerezeo, al Amorreo, al Cananeo, al Efreseo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás de todo, no harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia. ¿Quién el que da la promesa? Es Dios. Amén. ¿Quién nos introducirá para que nosotros tomemos lo que nos pertenece? Es Dios. Tenemos que tener cuidado con nuestros gigantes, pero Dios nos dice que vamos a derribar y vamos a ganar nuestras batallas. Porque es Dios que pelea por nosotros. Es Dios que pelea por ti, por mí, queridos. Amén. Es ese Dios que está delante de ti. Es ese Dios todopoderoso que va a darte la victoria. Momentos de batalla con estos gigantes. ¿Cuáles son los gigantes que la que tú estás luchando ahora? Aquí el pueblo tenía que luchar con muchos pueblos gigantes, ciudades fortificadas, difíciles ante el ojo, ante el esfuerzo del hombre, difícil. Pero Dios dice, yo, no tú, yo, Jehová tu Dios te lo va a entregar delante de ti. Él te las va a entregar. Amén. Y tú las vas a derrotar. Tú vas a derrotar. Cada nombre de estas tribus tiene un significado. No quiero tocar mucho de estos significados. Hay algunas cosas que tenemos que hacer después del culto. Pero hay cosas que van a tratar de impedir que nosotros tomemos posesión de las promesas que Dios tiene. Queridos, cuando nosotros tomamos posición en Dios, Él es nuestra cobertura. Él es que está mano derecha, mano izquierda. Él es que está atrás y está adelante. Él es el que nos guía. Él es el que nos da la fuerza. Él es el que nos da la sabiduría. Él es el que nos da también esa fuerza para vivir la vida cristiana. Porque es en Él, no es en nuestro esfuerzo que vivimos la vida cristiana. No es nuestro esfuerzo que nosotros derribamos nuestros gigantes, nuestros montes. No es. Es cuando nosotros tomamos una posición en Dios. Esa posición de estar en la prisión, de habitar en Dios. Que nuestro respirar sea Dios. Que nuestro actuar sea Dios. Que nuestro hablar sea Dios. Cuando tú hables con tu hermano, cuando hables con tu hija, con tu hijo, sea ese hablar que venga de Dios. Cuando tú tengas que tratar con tu hermano, con tu hermana, que sea esa forma que anuncie que tú eres el Hijo de Dios, que anuncie que es Dios el que habita.
Amén. Beethoven, aquí, él tiene una casa en Bonn, ¿cierto? Es en Bonn, ¿sí? ¿O me equivoco? Es en Bonn, ¿no? Yo hace años, yo creo, cuando llegué aquí, fue la primera cosa que fuimos con mi esposa, creo, a ver esto de la casa de Beethoven. Beethoven era, ¿no? Sí. Todos sabemos que él era, un tiempo de su vida estaba sordo, ¿verdad? Y él hacía composiciones sin tener oído. Pero aunque era sordo, él podía ver la reacción, ¿no? Y el entusiasmo del público, ¿no? En las composiciones que él tenía. No podía escuchar su propia música. No puedes escuchar quizás tu propia música, pero sí lograba sentir, podía palpar la armonía que deseaba expresar, ¿sí? Nosotros, queridos, quizás tenemos debilidades, reconocemos que tenemos debilidades. Beethoven, su debilidad era estar sordo. Quizás tenemos debilidades y estamos confiando en Dios. Nos falta algo, estamos luchando con una debilidad en nuestra vida. ¿Cuál es? Y no podemos, a veces estas debilidades que tenemos aquí en los pensamientos, en el corazón, no nos deja escuchar esa música interior que nace de la presencia, la comunión con Dios. Quizás nos falta carisma para hablar. Tal vez temblamos delante de las personas para hablar. Quizás todavía peleamos con nuestros gigantes. Pero queridos, no importa. Lo importante es que tomemos una posición en nuestra vida. Esa posición en la verdad que es Cristo Jesús. Para ver claramente, como Beethoven vio, podía ver la expresión afuera en el público. Para que nosotros podamos ver claramente, con claridad, quién está delante de nosotros, para que nosotros podamos tomar posesión de las promesas que nos pertenecen. Pero todo, querido, empieza por esto, tomar una posición y creer en los pies, la cruz, en los pies de Jesucristo en la cruz. Amén. Yo les animo, te animo en esta noche, en esta tarde, mejor dicho. Yo sé que no estamos jugando, pero muchas veces, a veces pasa con nosotros que sí, los fines de semana nos sentimos cristianos, ¿no? Una emoción, todo eso, pero entre que viene la semana se nos pasa, ¿no? Porque ahí volvemos a ser el esposo, la esposa, el hijo, la hija, y pues el esposo tiene que tener algunas responsabilidades, la esposa igual. Hay conflictos, hay algunas cosas, quizás volvemos nuevamente a nuestra situación, a la circunstancia en que vivimos, quizás una situación difícil que estás pasando. No sé, regresamos ahí, pero no significa, querido, yo te quiero animar. En ese momento donde Dios
en esa situación donde Dios quiere ser palpable para ti. Y que tú puedas ser consecuente en la posición que tú has tomado de creer en Dios. Consecuente, permanente. En las buenas, en las malas. Como esposo, como esposa. Como hijo, como hija. Que te mandan a mandar quizá a botar basura. Sí, gloria a Dios. Que se quejan de la comida. Gloria a Dios. Que estamos en un momento difícil donde no hay dinero, gloria a Dios. Donde siento dolor porque alguien me abandonó, pero gloria a Dios. Yo voy a permanecer en Cristo porque es mi vida, porque es donde yo respiro, porque es donde yo me alimento de la presencia de Dios. Así como las aves vuelan, así como los peces nadan en el agua. Mi fuente, mi vida es la presencia de Dios. Amén. Quiero animarte. Nunca quites tu polera, esa cristiana que tú tienes aquí. Nunca la cambies. No. No desprecies lo que Dios está haciendo contigo. Quien habita en ti. No la desprecies, querido. Amén. Amén. Vamos a orar. Tómate este medio minuto, un minutito para meditar en lo que has escuchado y que Dios te hable, hermano. Que el Espíritu Santo te hable en esta noche. Y que tomes una posición clara delante de Él. No de mí, no delante de otra persona, no delante de tu esposa, esposo, hijo, no sé. Delante de Dios. En el nombre de Jesús. Toma ese minutito. Padre amado, Señor Jesús, Espíritu Santo de Dios, gracias por tu presencia, gracias por tu presencia. Señor, tú nos hablas a cada uno de nosotros, sin excepción. Sé, Señor, que tú amas a cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que escuchan y van a ver este mensaje. Queremos responder
a ese tu amor. Queremos responder, Señor. Y decirte, Padre, que nos rendimos delante de tu presencia, que reconocemos que quizás muchos, sí, Señor, hemos muchas veces desanimado en el camino, hemos dejado a veces de creer en ti. Muchas veces nos hemos sentido así como el pueblo de Israel, pequeños, langostas delante de nuestros gigantes. Pero en esta noche levantamos nuestro corazón rendidos delante de ti, reconociendo que tú eres el Señor, el Kyrios, Señor de todo, Creador de todas las cosas, Dios todopoderoso, Dios omnisciente, Dios que estás en todo lugar, omnipresente. Reconocemos que tú eres este gran Dios y nos rendimos delante de ti, mi Dios santo. Y tomamos posesión nuevamente en nuestras vidas, comprendiendo, Padre, entendiendo ahora, Señor, que pase lo que pase, en las buenas, en las malas, en medio de nuestras debilidades con las que luchamos, tomamos esa posición. Queremos vivir en tu presencia, anhelamos vivir en tu presencia. Decidimos esta noche vivir en tu presencia para que tú seas el único Dios, el único Señor de nuestras vidas. Después, aunque no logremos entender todo, tú puedas darnos una nueva perspectiva de todas nuestras cosas, de las cosas que van a venir, en las que estamos viviendo. Que podamos tener actitudes diferentes ahora, viendo desde esa perspectiva, desde la perspectiva tuya, desde tu presencia, Padre, para derrotar a nuestros enemigos en el nombre de Jesús, para alcanzar las promesas, para poseer lo que tú nos has dado por derecho. Gracias, Padre, porque somos justos. Somos salvos, somos tus hijos. Gracias. Sí, Señor, aquí estamos, mi Dios. So que ahora, Señor, decimos que sea toda la gloria tuya, Padre, solo para ti, mi Dios. Toda la gloria y honra sea para ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.